Hablemos descarnadamente y hablemos con la frente en alto, ¿no? Hay un dicho que dice que el silencio es el sonido más fuerte. En Panamá, con el tema de Brecht, hay un silencio sepulcral, doctor Ritter. En todos los gobiernos ha habido un silencio como, mírame y no me toques, ¿no? Eso es sospechoso. La única vez que esto tomó un poquito de vuelo se concentró en el quinquenio pasado en Cambio Democrático. O sea, opositor. Sí. Y yo me acuerdo que aunque fueran las mismas empresas, el ministro Álvaro Alemán, cuando defendía la contratación de la línea 2 del metro, él decía, yo pongo la mano en el fuego por esta licitación, por la segunda línea del metro, con lo cual estaba diciendo, por la línea 1 no respondo, aunque eran las mismas empresas, eran los mismos directivos, todo era lo mismo, pero dice, pero esta sí es buena porque la hicimos nosotros. Y yo pongo la mano en el fuego por la segunda licitación. Y tú le preguntabas, ¿pero qué pasó con la primera? No, yo pongo la mano en el fuego por la segunda, era como un porfiado. Esa fue la reunión que usted fue, doctor Ritter, en presidencia. Y que dijo que no se podían auditar. A mí me la comentaron. Que no se podían auditar. Estaba también Guillermo Márquez, estuvo sí, Ricardo Lomana. En esta, e insistió siempre de que la segunda licitación era la buena, y nunca quiso decir una palabra sobre la primera, con lo cual nos estaba diciendo a los que fuimos a pedir cuentas, nos estaba diciendo, ahí puede haber algo oscuro, pero en esta no lo hubo. Usted no es el único que tiene esa percepción, otras personas que usted sabe quiénes eran, sí, porque fuimos invitados, yo fui invitado, y una de las personas que estuvo ahí, inmediatamente me dijo, ¿qué pasó que no fuiste a la reunión de ella? No, yo no pude. Te perdiste de algo, y es lo que usted está diciendo, doctor Ritter, una defensa. Una defensa y que en Panamá no teníamos la capacidad de auditar una obra, las obras de Odebrecht, aparte que no íbamos a llegar a ninguna parte, fue la conclusión. Pero es cierto que había un interés marcado por ponerle un manto de olvido al problema de Odebrecht, salvo por lo que hubiera podido recibir el gobierno de Ricardo Martinelli. Ahora, hablamos que los tres partidos grandes tuvieron vínculos con Odebrecht en una u otra forma, doctor Ritter. Eso es indudable, ¿no? Por supuesto. Es que si los tres partidos grandes, y cuando digo los tres partidos grandes, veo que también estaban en alguna forma los pequeños, porque los pequeños fueron aliados de los grandes. Es decir, uno puede decir, bueno, no con esto quiero decir que participaron directamente, pero Odebrecht no podía decir nada del Partido Panameñista porque era su aliado en el gobierno pasado, ni podía decir el Partido Popular, que fue aliado también del Partido Panameñista. Eran rehenes de los grandes. Pero por supuesto, entonces en la práctica todos estaban de alguna u otra forma, en calidad de partícipes o en calidad de cómplices, estaban todos metidos en la corrupción de Odebrecht. Y es que no nos fijemos únicamente en aquellas obras, mega obras, como se ha venido a llamársele a la línea 1 y 2 del metro y la ciudad hospitalaria, etcétera, o la ampliación del aeropuerto de Tocumen, sino que nosotros tenemos que fijarnos también en que cómo corrompieron abajo, que eso ha pasado totalmente. Un directivo del MOPE es el único que ha puesto los huesos en la cárcel, es un tipo que era mando medio, lo que usted está diciendo, ¿no? No, pero es que además en las autoridades locales, porque también hay comprar la protección como hacen los mafiosos, y Odebrecht era una empresa mafiosa o extremadamente corrupta, que no le importaba financiar campañas si eso te podía granjear algún apoyo político dentro del partido que ganaba. O sea, si ellos tenían gente en los partidos políticos que eran autoridades locales, por ejemplo, a apoyar a diputados, pues eso también te protegía de que no fueran a dictar leyes contra Odebrecht o leyes contra... Usted recuerda que aquí en este programa, Rubén, usted debe recordarlo también. A mí, me recuerdo que yo me referí, cuando yo vi que al señor el ingeniero lo dejaron, venía del gobierno de Martinelli al de Varela,
y él se quedó en el cargo. Usted recuerda, ¿no? Que era el hombre que decidía destinos ahí en ese sentido. Eso me llamó la atención. Y segundo, que el presidente Juan Carlos Varela, y lo dije siendo presidente Varela, aquí en este programa yo lo dije, me resulta a mí muy sospechoso también el hecho que el presidente haya, y yo se lo dije también en otra entrevista al ministro, el presidente de la República, y se lo dije a varios ministros, dijo taxativamente, con mucha firmeza, he ordenado a mis ministros que hagan auditos, ¿ustedes recuerdan, no? Sí, cómo no. Que hagan auditos para ver cuál es la realidad. No se hizo un audito, uno no se hizo. Entonces me parece a mí que eso fue una palabra, además de una palabra incumplida, una promesa que quedó nada más como una charada, ¿no? Lamentablemente, diga don Rubén. Bueno, yo creo que Panamá tiene que redefinir o estamos en un régimen parlamentario o estamos en un régimen presidencial, doctor Ritter, porque se ve la mano. ¿Presidencialista? No, una cosa es un régimen legislativo y otra cosa es un régimen presidencial. Uh-huh. Son cosas básicas. Nosotros vemos que hay cierta inestabilidad en el órgano ejecutivo, porque se ve la mano del Parlamento en el órgano ejecutivo. Eso es innegable. Uh-huh. Y yo, es notorio. Y yo siento al presidente Cortizo molesto con ciertas situaciones que se están dando. Y hay muchos ministros, viceministros, como que él no se siente bien. ¿El presidente? El presidente. Eso. Usted está diciendo que lo que hay que decir también es que hay gente que está enquistada. Sí, dentro de la estructura del gobierno. O sea, es que hay que... los diputados, señor Murga, los diputados hay que definir lo que es un régimen parlamentario, que la gente no lo sabe. Un régimen parlamentario, los ministros salen del Parlamento, eso es de España, de Francia, en todos lados, en Inglaterra, eso es normal. Pero en un régimen presidencial eso no ocurre, y está ocurriendo ahora mismo aquí en Panamá. Entonces, eso yo creo que la clase política panameña se tiene que sentar, porque eso va a dañar, a menos que nos vayamos a un régimen parlamentario, pues. Entonces, eso es que no es, yo creo que no es el sistema, señor Murgas, son los hombres. Mi tesis es esa, bueno, el sistema. Pero aquí Arnulfo Arias y el general Paredes y el entonces coronel Noriega y el presidente de la Espriella fumaron la pipa de la paz, y a Arnulfo Arias le debemos que tengamos un régimen legislativo como el que tenemos, sí, sí, con todos sus defectos, pero es un régimen legislativo, no es parlamentario. Sí. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, Guillermo, yo creo porque que yo siento una inestabilidad en el país. Yo siento que hay un imperativo categórico, que es el que el presidente se caracterice. No sé si me explico, o sea, ¿no? Él es el presidente de la República electo por el voto popular. Él tiene a su haber esa responsabilidad, o ese reto, o ese desafío, póngalo como quieran, doctor Ritter, que tiene que enfrentarlo, porque el problema me ha puesto a pensar, hay un cierto grado de inestabilidad. La gente no está segura todavía de hacia dónde va a ir. Por ejemplo, está vacante el Ministerio de Gobierno. Días después dijo que va a ser un PRD. O sea, todo ha sido como a cuentagota. No sé usted qué opina, doctor Ritter. Mira, es que en efecto la presión que ejerce el Parlamento por el peso que tiene y en los partidos ha terminado por chantajear, si se puede decir los así. Los partidos están en manos de diputados. Al partido, incluso al presidente de la República, que no ganó con un gran margen del voto popular, pero sí ganó con un gran margen en el Parlamento. Pero el problema es que dentro de esas fuerzas del Parlamento no son las fuerzas del partido, sino es un partido muy fraccionado en distintas. El PRD es un partido muy fraccionado en distintas fuerzas internas dentro del propio partido. Entonces uno ve que ahí hay ministros que todo el mundo sabe, esta ficha
de Benicio Robinson, No, por ejemplo. y altos funcionarios, Sí. no únicamente ministros. Sí, 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 o sea, está repartido Ministro y- burocráticamente. y directores de entidades autónomas. Sí, Entonces, eso, bueno, quizás la salida de Panamá es que nos vayamos a un régimen Sí, pero parlamentario. Yo no lo sé. No, no lo vamos, sé. vamos a ver algo. Okay. A ver, ustedes me hacen el favor, ¿cómo se dice? La memoria histórica, ¿no? Esto ocurría siempre en el PRD, que los diputados eran los que... No, señor. Ritter. No, Ninguno, señor. Ninguno. Elaboremos de ahí entonces. No, el doctor Ritter fue ministro en No, varias por eso- tandas. Por de eso aquí. lo he hecho exprofeso. De la- Mira, cuando de el la memoria PRD histórica. ganó las elecciones después de la invasión, la primera que ganó, que fue en 1994, la ganó el doctor Pérez Valladares, Doctor Valladares. a pesar de que no tenía en ese Mayoría. tiempo el PRD mayoría en la Asamblea, él pudo hacer un gobierno a lo que, como él lo quiso hacer, llamó a independientes, llamó a personas de oposición, llamó a gente del PRD, pero nunca se vio en ese gobierno esa fraccionamiento de que esta persona es cuota de fulano de tal. Yo no recuerdo. De individuo, tú estás hablando. Sí, o sea, yo no recuerdo. Y yo fui parte de ese gobierno. Yo no recuerdo que hubiera dentro del gabinete del doctor Pérez Valladares una sola persona que tú pudieras decir, no, es que ese es de Balbina, o ese es de Michel Doens, o este es de nadie. Fuera de, bueno, Michel Doens y que eran los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y Sánchez, el doctor Sánchez Pero no Cárdenas, eran diputados. pero no eran diputados y además fueron ministros ellos. Pero no se podía decir, aquí hay, y en los corridos Porque se oye quién es el quién. único organizado que tenía el PRD era el CEN. De hecho, propongo algo, pues sí, voy a proponer algo en contraposición porque hay que reconocerlo. En este momento, y es un hecho que los que no lo saben, sería muy importante que se enteren, hay diputados con cuotas dentro del Ejecutivo, que dicen, esa ficha es mía, mira, Sí. así, este es mío. Ok, entonces, dicho esto, creo que se puede entrar un proceso de regeneración, doctor Ritter, porque eso va a contrapelo de la inteligencia que debe primar en la gente que tiene poder. No sé si me estoy explicando. Pero eso también permea hacia abajo, Guillermo. En otras palabras, hay cuotas de poder que no solamente es el ministro, sino que dice, bueno, todo, ¿qué te puedo decir? Panamá Oeste. Los nombramientos que hay en Panamá Oeste, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Educación, esos le pertenecen a X diputados. X diputados de ese sector y con los Son otros feudos, entonces. Y mini eso- feudos, cantidades de mini feudos. Vamos a ampliar eso. Pero nada más. Vamos a hablar de democracia. Es que no quiero cortar. No, pero un ejemplo. A Ernesto Pérez Valladares le fueron a consultar, porque la Asamblea tiene dos nombramientos que son de la Asamblea, que es el Contralor de la República y el Defensor del Pueblo. Que no es poca cosa, que no es poca cosa. Y cuando el Defensor del Pueblo surgió, a Ernesto Pérez Valladares le iban a pedir, los diputados le preguntaban, oye, ¿cuál es la línea? ¿A quién quiere? ¿Cuál es la línea? Y dice, no, ustedes son los que tienen que dar Que la tampoco línea. es bueno, señor No, Murga, no, tampoco es bueno. pero le fueron a pedir la línea a él y él dice, no, ustedes son los que tienen que nombrarlo, ese es un funcionario de la Asamblea. Es que, ¿saben qué? Y lo voy a decir, él es oyente fiel de este programa. Ernesto Pérez Valladares mandó. Punto. Así. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.